En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Con 28 votos a favor y 4 en contra, incluyendo el de diputados del izquierdista partido Podemos, un movimiento político aliado al chavismo en Venezuela, los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores de España aprobaron una resolución en la que condenan la arremetida represiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en contra de la oposición e instaron al presidente del gobierno español Pedro Sánchez a adoptar medidas para promover sanciones de parte de la Unión Europea para la dictadura sandinista. De acuerdo con la resolución, los congresistas españoles piden a su gobierno que condene los últimos ataques del gobierno de Nicaragua contra actores políticos y sociales de la oposición y medios de comunicación independientes y promover las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de las libertades y los derechos humanos de Nicaragua. Asimismo, los diputados instaron a que Pedro Sánchez exija la liberación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, también que se garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del Consejo Supremo Electoral y la presencia de observadores independientes. El Ministerio de Salud sandinista reveló su más reciente informe del avance de la pandemia del COVID-19 en el país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre el 22 y 29 de junio se han reportado 258 nuevos contagios, con lo que ya totalizan 8.359 desde marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en el país. Las mismas estadísticas destacan que solo en la semana antepasada el MINSA reveló que en el país se habían contagiado unas 224 personas. La cifra que no varía es la de fallecidos a causa de la pandemia, que según la institución sanitaria controlada por el régimen de Daniel Ortega, solo se ha registrado un muerto en la última semana. Esa cifra se ha mantenido desde octubre de 2020. El total de fallecidos por COVID-19 en el país, según el MINSA, es de 191. Estas cifras se muestran distantes al monitoreo realizado por médicos independientes que revelan que desde inicios de la pandemia se han dado 3.418 muertes sospechosas acumuladas y más de 17.939 casos sospechosos. El periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa del Canal 10 de televisión nicaragüense, el medio de comunicación más visto a nivel nacional, asistió esta mañana al Ministerio Público Sandinista para explicar el funcionamiento de su noticiero. Temerosamente, al salir de la fiscalía, Madrigal dijo que los fiscales rápidamente le preguntaron si conocía la ley de ciberdelitos, misma normativa creada por el sandinismo a finales de 2020 con la finalidad de criminalizar la labor periodística y encarcelar con hasta 10 años a quienes difundan fake news o toda información que el régimen determine que sea falsa. Asimismo, dijo que él y sus periodistas nunca han recibido fondos ni apoyo de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que está siendo investigada por el supuesto delito de lavado de dinero inventado desde el régimen para apartar de la contienda electoral a Cristiana Chamorro, exdirectora de esa ONG, según denuncian opositores. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega dijo hoy a través de una entrevista al medio ruso RT que la dictadura de su jefe Daniel Ortega es víctima de agresiones sistemáticas de Estados Unidos que, según él, pretende obstaculizar el proceso electoral. Denis Moncada dijo que en Nicaragua no hay presos políticos, sino que son agentes extranjeros que recibieron millones de dólares para desestabilizar a su jefe. Agregó que el Ministerio Público es independiente y que no obedece a ningún partido político, solamente a las leyes. En una entrevista al medio internacional EFE, Erika Moines, canciller de Panamá, dijo que no se puede permitir que en América se instaure una nueva dictadura como la de Venezuela, por lo que llamó a la comunidad internacional a dar una solución efectiva a la crisis que enfrenta Nicaragua. La situación por la que está atravesando Nicaragua nos pone a todos en la comunidad internacional a prueba y tenemos que estar a la altura. Dar una solución efectiva, real, concreta. No nos podemos permitir nuevamente otra Venezuela, afirmó la canciller. La diplomática agregó que apoya la iniciativa de Estados Unidos, Unión Europea y Canadá de revisar las sanciones en Venezuela, por lo que manifestó que lo mismo puede pasar en Nicaragua si Ortega se abre a la democratización. A nivel internacional, en España, un macrobrote de COVID-19 entre jóvenes españoles que celebraban el fin del curso en la turística isla de Mallorca supera los 1.000 contagios y casi 4.800 están en cuarentena, en el que ya se considera el foco más preocupante en España durante toda la pandemia. Los contagios, 1.167 confirmados hasta ahora, siguen este martes apareciendo en buena parte del país, con 11 de sus 17 regiones afectadas, al igual que proliferan las críticas tanto a
a la irresponsabilidad de una parte de la juventud española como la negligencia de las autoridades. Este es el peor caso de COVID-19 que se da en el país europeo tras la flexibilización de las medidas necesarias para contener la pandemia, como la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla ante la vacunación masiva de antídotos contra la pandemia. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Nos manda un superchat Luisa Aguiluz, que dice: saludarme al profesor y amigo de todos sus alumnos, Denis González. Gracias, Denis, eres el mejor de los mejores, bendiciones, dice. Y así hay cariño para tantos maestros, ¿no?, que pasaron por la vida de nosotros y que siguen pasando por la vida de tantos pequeños en el preescolar, la primaria y la secundaria. Son gente realmente que te marcan para toda la vida. Los buenos maestros. Hay que hacer énfasis. Los buenos maestros. Hay otros que, ni qué decir. Dele me gusta al programa. ¿Cuántos me gusta más, doña Dickel? Para ir midiendo cómo va. 780. Vamos bien, vamos bien. Vamos a seguirle dando me gusta al programa para que alcancemos los 1500 y más. Los congresistas españoles le dicen a Pedro Sánchez, por medio de la aprobación de una resolución, que debe exigir la liberación inmediata de los secuestrados políticos en Nicaragua, que debe condenar toda la acción represiva de Ortega y Murillo en Nicaragua, que debe exigirse que las elecciones se garanticen los derechos de la oposición y la transparencia del proceso, so pena de no reconocer los resultados. Han reclamado también al Ejecutivo que promueva y lidere en las instituciones europeas la aprobación de sanciones contra los dirigentes de la dictadura que aumenten la presión internacional y ayuden a restablecer al Estado de Derecho y a las libertades en Nicaragua. Esta resolución se da en el contexto en el cual los eurodiputados también preparan, según Soraya Rodríguez, la eurodiputada española, también preparan una resolución con sanciones en contra del dictador Daniel Ortega y su camarilla. Belén Hoyo Juliá es congresista del Partido Popular en España. Así describió hoy la situación que se vive en Nicaragua, en donde el delito que se comete es pedir que haya democracia. En Nicaragua, como en otros países de América Latina, se está produciendo un auténtico drama más allá de la crisis del COVID. Un drama que se refleja en los continuos ataques a la libertad de prensa, a una violación sistemática de los derechos humanos y a la persecución y detención de la oposición democrática al régimen de Daniel Ortega. Cristina Chamorro, Arturo Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, entre otros centenares de opositores, se enfrentan a serias acusaciones por parte del régimen dictatorial que imponen Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta en el país. Todos están guardando prisión preventiva, algunos en su propia casa y otros como reos comunes en centros penitenciarios. ¿El delito que han cometido, señorías? Pues pedir democracia en el país. Eso es un delito. En Nicaragua, pedir democracia es un delito. La diputada española, Ollón Juliá, mostró las inconsistencias y los inventos que hay en las acusaciones y ocupó para eso el caso de Félix Maradiaga. Este documento es la citación judicial al señor Félix Maradiaga. El delito que se le imputa no lo pueden ver, porque realmente no aparece, está en blanco, ni siquiera se han molestado en inventar un delito. Por ello, creemos urgente que la democracia española se haga eco de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que únicamente deja más en evidencia la voluntad del régimen de Ortega de encarcelar a todos los líderes opositores, acabar con cualquier tipo de disidencia política, mediática o social y seguir manteniendo como el dictador que es. Hasta sus aliados tradicionales como México y Argentina le están dando media espalda a Ortega, a pesar de sus silencios. Ortega ha aplicado la agenda del socialismo que todos ya conocemos y que algunos aquí presentes desearían también para España.
reforma constitucional, seguida de una renovación de poderes, que en realidad es una separación, es un ataque a la separación de poderes encubierta, colocar militantes fieles al líder en puestos estratégicos y, una vez abolida la separación de poderes, instaurar un régimen neocomunista marcado por una corrupción voraz, la discriminación y la persecución y judicialización tanto de opositores políticos como de periodistas de medios de comunicación independientes. Belén Hoyo Juliá, diputada del Partido Popular, también hizo referencia a que España, a nivel de relaciones exteriores, vive su peor momento. Mencionó cómo el canciller de la dictadura, Pitipúa Moncada, lampació lo que se le ocurrió con la canciller González de España. Y fue por eso que le dice: yo no voy a ponerme a defender a la canciller, cuya gestión me parece a mí ha sido nefasta, dice la diputada o la congresista española. Pero ahí aprovechó entonces, al hacer toda esta descripción de lo que ha ocurrido o lo que están viendo desde allá que ocurre en Nicaragua, para pedir que Pedro Sánchez actúe con premura y con firmeza ante lo que está haciendo Ortega y Murillo. Señorías, España está en el peor momento de gestión de nuestra política exterior y eso lo vemos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, hace unos días el ministro de Exteriores de Ortega llamaba a nuestra ministra de Exteriores delirante, ignorante y trasnochada mandamás. Señorías de la izquierda, yo no seré quien defienda la gestión de González Laya, que desde luego es nefasta, pero creo que un ataque a nuestro país así no se debería permitir. Este grupo parlamentario va a seguir defendiendo la libertad y la democracia en América Latina y el uso de todos los mecanismos internacionales y jurídicos disponibles para llevarlo a cabo. Por eso, y en línea con instituciones internacionales como la OEA y la Unión Europea, pedimos que se condene al régimen de Daniel Ortega, que se liberen inmediatamente los presos políticos detenidos por orden del Gobierno, que España no reconozca los resultados de las elecciones fraudulentas convocadas para el mes de noviembre y que se promuevan las sanciones oportunas contra los dirigentes de la dictadura nicaragüense. José María Sánchez es diputado del partido Vox en España. Se encargó de describir al onanista Ortega y además de hacer notar las similitudes entre las visiones totalitarias con leyes que restringen libertades y que de pronto en España suenan como atractivas. Escuchen bien, acá está. El actual mandatario nicaragüense Ortega Saavedra es ya un gobernante de perfiles dictatoriales, totalitarios, de estirpe genuinamente marxista, curtido en la guerrilla que en su día quiso legitimar la acción de este sujeto cuando se enfrentó a la dictadura del último de los Somoza. Dicho esto y sabido esto, y como quiera que parece que es cuasi universal esta apreciación del régimen dictatorial de Ortega y de sus muchos crímenes, yo lo que quiero manifestar es, en primer lugar, mi agradecimiento al Partido Socialista por este apoyo a nuestra PNL, pero también he de decir que mi sorpresa, porque verdaderamente si vemos los nombres de las leyes que en estos días posteriores de su mandato y en meses anteriores se han ido aprobando en la República de Nicaragua por este gobierno dictatorial de Ortega, pues observo una curiosa coincidencia con ciertas leyes que pone en España el gobierno del Partido Socialista y Podemos. La ley de represión de los delitos de odio, la ley de ciberdelincuencia contra opositores, la ley, hay alguna más, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Claro, esto se refiere al pueblo nicaragüense, pero tiene una resonancia, que hace que este nombre sea concomitante. Yo me atrevería a decir que casi
en fin, tangente o se confunde totalmente con algunas proclamas recientes relativas a una parte de España, como es Cataluña. Independencia, soberanía, autodeterminación para la paz, según se nos dice en los últimos días, de modo compartido por fuerzas separatistas. Increíble, ¿no? Que en España también haya algunos enchufados, asoleados, que apunten a repetir o a replicar normas totalitarias como las que Ortega ha ordenado a sus sirvientes de la chanchera llevar adelante desde el último trimestre del año pasado. Lucía Muñoz, el partido Podemos, a regañadientes dice, bueno, que ellos han estado cerca del pueblo de Nicaragua, pero que bueno, que las derechas y las derechas no tienen derecho a hablar de derechos humanos porque las izquierdas son más identificadas con los derechos humanos que las derechas. Un relajo para justificar su posición en el Congreso. Volvemos a repetir que pensamos que es necesaria una solución dialogada al conflicto político en Nicaragua, que conduzca a la profundización democrática y a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos ocurridos desde las protestas de 2018, tal y como propusimos en la PNL que nosotras sí presentamos en el momento de las protestas en 2018 y que esta Cámara aprobó pese al voto en contra del Partido Popular. Señorías, a ustedes, a la derecha, a la ultraderecha, no les interesa promover los derechos humanos ni proteger a quienes los defienden. Ustedes carecen completamente de credibilidad cuando hablan de derechos humanos en América Latina, porque a ustedes les interesa promover una agenda reaccionaria en la región y, ciertamente, nosotras no podemos estar más lejos de esa política. Muchas gracias. Así, con esas visiones obtusas, con esa posición condicionante, fue que se llevó a cabo la votación de esta resolución en el Congreso Español este martes. Nuestro colega Mauricio Madrigal llegó a la Fecalía a soportar ese ambiente apestoso que hay en esa institución que inventa delitos, que fabrica delitos, que trata de encontrarle de alguna manera conexiones de una cosa con la otra para llevar a la gente a los tribunales de Daniel Ortega y tratar de justificar una persecución política y una persecución en contra del periodismo independiente. Mauricio, a quien conozco personalmente, dijo que no le dijeron por qué lo habían citado. Si por el caso de la Fundación Violeta Barrio, por el caso de Fundación de Funides, no le dieron explicación. Es más, brindó su entrevista o respondió al interrogatorio sin saber de qué caso o a qué caso están ligándole o en qué caso van a agarrar lo que él dijo para meterlo como un elemento más de la fábrica de delitos que están realizando desde hace unas semanas atrás. Esto fue lo que dijo al salir del Ministerio Pútrido. Ellos están haciendo un proceso de investigación pero no salgo como implicado en nada, pues, ni nada por el estilo. Y ellos tienen la potestad de llamar a ciertas personas para averiguar sobre su proceso investigativo, pues, pero no necesariamente soy un testigo, pues, no. ¿A qué le vincula exactamente? ¿De la fundación? No. ¿Tampoco no. De Funides? No. ¿Qué tipo de preguntas le hicieron, don Mauricio? No, pregunta cómo hacemos para trabajar, pues, para balancear la noticia y esas cosas. Más que todo de periodismo, entonces. Sí, exactamente, trabajo periodístico y ver cómo estamos trabajando, pues. Es decir, a Madrigal lo llaman, le dicen, lo citan, lo interrogan para preguntarle por cómo hace noticias. O sea, en la Fecalía de Ortega quieren recibir clases de periodismo y sin pagar. O sea,
quieren que los periodistas lleguen y le instruyan a los fiscales que no son nada despiertos ni tampoco brillantes. Quieren que les ayuden a entender el mundo del periodismo. Sí, le preguntan a los colegas, le preguntan a Mauricio. Es decir, aquí quieren saber cómo hacer Acción 10. Y acá está lo que respondió. No, pues sencillo, de que cómo hacemos para conseguir las noticias y el contenido nuestro. Pues, ¿Firmó alguna? Específicamente cuando me habla del contenido del canal, ¿qué le consultaron ahí? No, pues cuando te preguntan cómo es tu noticiero, ¿qué tiene noticias? Pues noticias de todo tipo y de lo que ocurre en la calle, pues de hechos de coyuntura nacional solamente. O sea, usted vino a explicar cómo funciona Acción 10 aquí. Así es, básicamente. Pues. ¿Le cuestionaron algún tipo de publicación que habían hecho en el medio? No. Se le ve temeroso, se le ve nervioso. A Mauricio no es para menos. Tenés a un criminal que está mandando a secuestrar a Raimundo y todo el mundo. Hay que tener cuidado con lo que vas a decir. Cualquier cosa que les parezca molesto puede significarte que hoy por la noche te lleguen a traer a tu casa, te roben todo lo que tengas en esos allanamientos, que son robos autorizados por la dictadura, y que te desaparezcan, porque hasta ahora nadie ha visto ni sabe cómo está Juan Sebastián Chamorro, nadie sabe cómo está Violeta Granera, cómo está Tamara Dávila, cómo está Arturo Cruz, cómo está Luis Rivas, cómo está Félix Maradiaga, cómo está Pedro Joaquín Chamorro Barrio. Es decir, ahí está, cómo está Walter Gómez, pero un mecha Walter y Marco Flete. ¿Cómo están? Nadie sabe. Secuestros. No tienen derecho a que los defiendan. No tienen derecho a que la gente, su familia, llegue a verlos y constatar de que no los han golpeado, no los han torturado, como uno lógicamente puede pensar con los testimonios que hemos tenido previamente de esas ergástulas del Chipote. Es decir, Mauricio y la gente dice, lo veo nervioso. Yo también estaría. Si hay orden de secuestrar al que sea, al que se le ocurra asesínica y al onanista Ortega, pues hay que comprender también que no es sencillo llegar, sentarte. Además no te dicen, ¿por qué caso es? ¿Por el de la Fundación Violeta Barrio? ¿Por el de Fundación? No me dicen nada, me preguntan por cómo hago Acción 10. O sea, le hubieran dicho que necesitaba una cátedra de cómo hacer un noticiero. Hubieran llamado a los lambiscones y altoparlantes de Canal 4, de Canal 8, de Canal y todos los que no sirven para nada, y ver por qué es exitoso Canal 10, por qué la gente ve Canal 10. ¿No le parece, doña Dickel? Eso era más franco, ¿no? Por lo menos es lo que creemos. No dejaron de amenazarlo con la ley de ciberdelitos. Correcto, a varios de los periodistas los han amenazado con el tema de la ley de ciberdelitos. ¿No pasó lo mismo con usted, con algún tipo de publicación del canal? No, gracias a Dios no hemos incurrido. Pues solo pues nos preguntan que si ya conocemos la ley y les dijimos que sí. Pues, que sí, le citaron la ley entonces. No, que si ya conocíamos las leyes, estaban actualmente vigentes. ¿Cuáles se mencionaron? ¿Cuáles leyes en específico? Pues no, solo las leyes que están riñendo ahorita con el ejercicio periodístico. Que están riñendo con el ejercicio periodístico, la ley de ciberdelitos. No quiere decirlo, Mauricio, yo lo entiendo, pero sí se lo mencionaron para hacerlo entrar en la canillera, como decimos. Pero yo sé que Mauricio va a seguir haciendo su trabajo y la gente de Acción 10 igual. Esa es la estrategia del terrorismo de Estado. Te amenazan, te asedian. Tengo información, por ejemplo, de colegas que no han aparecido en televisión porque han llegado calladitos a la Fiscalía y que les han ofrecido delatar a sus colegas aceptando las invenciones que ellos han armado para conectar y hacer todo ese muñeco, ese Frankenstein que están ahí preparando en la línea de buscar cómo justificar sus acciones y sus tropelías. Una barbarie. ¿Cómo dice? Bueno, parte de lo que les dicen es que, bueno, si no, te vamos a presentar aquí tenemos audios.
Tu familia, doña Dickel. Y pero usted no me ha dicho eso a mí. No, bueno, no. A ver, las amenazas son por todas partes y de todos lados. Y las insinuaciones son cualquier cosa. A mí, todos los días en redes sociales, estos fascinerosos me dicen bueno, que no me dicen, pero la barba, aquí la tengo, tupida, y aquí rebota. Vamos, dele. Usted no se aburra, dele. Acá estamos esperándole, no se preocupe. ¿Cómo? Firme y digno. Dele, usted dele, amigo. No se preocupe, aquí estamos haciendo la batalla, como debe ser. Juan Sebastián González es el asesor del presidente Joe Biden para América Latina. Le brindó unas declaraciones a La Voz de América, en la que señala que la administración Biden va a apostar, en el caso de Nicaragua, a acciones de impacto conjunto. ¿No creen que las sanciones por sí vayan a hacer cambiar de parecer a los dictadores del Carmen? No, son acciones de impacto. Es decir, en la estrategia deben de ir las sanciones. No que sean las sanciones la estrategia, sino que dentro de una estrategia vayan también las sanciones. Acá está lo que responde Juan Sebastián González, el asesor del presidente Biden para América Latina, cuando le preguntaron por Nicaragua. Vamos a usar todas las opciones que tengamos, pero aquí lo que tenemos que hablar lo que tenemos que reconocer es ¿por qué estamos haciendo ciertas cosas? ¿Cuál es el objetivo de sanciones y ciertas decisiones? Y si la evaluación es que tendrán impacto, la debemos hacer. La segunda cosa es ¿cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto. Y tercero, tenemos que dejar muy claro basado en qué levantaríamos esa presión. Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución. Para nosotros lo más clave es asegurar de que tengamos un consenso bastante amplio a favor de la democracia en el país. Eso es algo que no podemos hacer de forma solo y lo hemos hablado con los países de la OEA, la Unión Europea, y eso es lo que queremos. Pero es muy difícil que los Estados Unidos haga esto solo y a veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto. Entonces usaremos el NICA Act, si es necesario, sí lo vamos a usar, porque lo que queremos aquí al fin y al cabo es presionar al gobierno a que deje que el proceso electoral avance sin presionar o causarle daño al pueblo nicaragüense. Juan Sebastián González dice, Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, ¿necesita más armas, más tanques? Creo que están equivocados, dice el asesor para América Latina de Joe Biden. Yo me pregunto que el segundo país más pobre de Latinoamérica, si necesita más tanques en este momento. La realidad es que ellos necesitan es más democracia. Y lo que nosotros hemos querido, no importe el país, ha sido que los nicaragüenses, que los americanos, que los colombianos, que los mexicanos, no importa, que ellos sean los que elijan a sus líderes y determinan el futuro de sus países. Nosotros, si Ortega gana una elección justa y libre, pues vamos a reconocer ese resultado y vamos a buscar áreas de colaboración con él. Pero lo que está pasando ahora es lo al revés, de encarcelar a oponentes políticos, a posibles candidatos políticos, de cerrar el espacio democrático en el país. Ortega no va a jugar en elecciones libres, limpias, transparentes y observadas porque le significa perder el poder, eso obviamente. Y por eso va en el sentido contrario. No quiere opositores reales, no quiere candidatos que le hagan sombra, quiere mantenerse ahí y establecer una monarquía del siglo XXI en Nicaragua con su consorte, la Cinco Bollos asesínica Murillo. Por eso es que estamos viendo este actuar
que pareciera esquizofrénico, demencial, pero no, tienen toda la conciencia de lo que están haciendo, saben lo que quieren hacer y no les importa absolutamente nada. Vamos a la pausa comercial y vuelvo con Enrique Sáenz, exdiputado y economista que nos va a acompañar desde Costa Rica. ¿Usted quiere ser Patreon? Sí. Fíjense qué importante que es ser Patreon. Gracias a los Patreons y gracias a las reproducciones que ustedes hacen también, este programa se mantiene al aire. Y qué importante es que el que no puede ser Patreon es prácticamente subsidiado por usted que sí lo es. Usted si es Patreon, entonces usted cubre al que no puede. No todos los nicaragüenses pueden ser Patreon. Si no fuéramos, seríamos portentosos. Pero no. Hacen un sacrificio un grupo de nicaragüenses que aportan en el Patreon. Y ellos ayudan a los que no pueden a tener un programa en libertad en las redes sociales y que usted pueda mantenerse informado de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. De la manera en la que sabemos hacerlo en Café con Voz, el saborcito de estar informado. Así que www.patreon.com/Café con Voz. Súmese a la familia de los Patreons y ayude al periodismo libre a mantenerse batallando en cualquier lugar, en cualquier espacio, para que nuestra Nicaragua no caiga bajo el terror de la censura ni que se establezca el muro de la censura que pretenden Ortega y Murillo. Si su problema es legal y es migratorio, entonces American Immigration Bureau es el despacho del doctor Alfonso Oviedo Reyes, el mejor abogado de migración de toda la Florida. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar para que el buró del doctor Oviedo Reyes le ayude a encontrar soluciones donde otros no encuentran. Pausa comercial y ya regresamos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.